Bienvenidos al canal de YouTube de Novedades Mundo. Ucrania rompió su silencio en el sur del país con Crimea. Los guerreros ucranianos continúan su lucha para liberar el sur de Ucrania de los invasores rusos. El ejército ucraniano mostró a Rusia sus pasos decididos para dominar la región al hacer retroceder a los soldados rusos de Kherson el mes pasado. La razón principal del deseo del presidente de Ucrania, Zelensky, de dominar el sur de Ucrania se muestra como Crimea. Desde que asumió el cargo, Zelensky ha soñado con liberar Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014. Y esta es la primera vez que Zelensky está tan cerca de realizar su sueño. El ejército ucraniano continúa sus ataques para eliminar uno por uno los obstáculos a la libertad de Crimea. Mientras que el ejército ucraniano está tratando de recuperar las regiones ocupadas por el ejército ruso en todo el país, está haciendo un esfuerzo por separado para Crimea. El líder ruso Putin introdujo el mes pasado medidas de seguridad adicionales en la región para garantizar la seguridad de Crimea. El líder ruso nombró a hombres rusos movilizados para garantizar la seguridad de Crimea. El paso de Putin por la seguridad de Crimea provocó críticas. Kremlin afirmó que toda la responsabilidad por las consecuencias negativas de cualquier ataque o amenaza de ataque en Crimea recae sobre los hombros de Putin. Los hombres rusos movilizados para unirse a la guerra en Ucrania son conocidos por sus actuaciones fallidas en el conflicto. Mientras continuaban las discusiones sobre la seguridad de Crimea en Rusia, el ejército ucraniano atacó. Después del ataque al puente de Kerch, que hizo ruido en Crimea, el ejército ucraniano llevó a cabo otro ataque que tendría el mismo efecto. El sonido de una fuerte explosión procedente del sur de Ucrania puso muy nervioso al líder ruso Putin. La poderosa explosión que golpeó el puerto de Rusia en Crimea amenaza a Putin. Se produjo una poderosa explosión en la parte central de la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, lo que provocó temores en Moscú de que las pequeñas tierras anexadas por Rusia pudieran estar amenazadas. Periodistas independientes en Crimea afirmaron que Sebastopol es como lanzar un cohete desde el interior de la ciudad. Dijeron que escucharon una voz. Mikhail Razbosayev, el gerente de Sebastopol encargado por Moscú, afirmó que la explosión fue el derribo de un dron por parte de las fuerzas rusas. La ciudad portuaria de Sebastopol es vital para la difícil situación de Vladimir Putin y Rusia como superpotencia. La ciudad de Sebastopol, en Crimea, es el único puerto de agua caliente de Rusia, sin el cual Rusia perdería rutas de exportación vitales a causa de las aguas heladas. Situada en el suroeste de Crimea, Sebastopol atrae la atención como el único puerto de agua caliente de Rusia y la sede de la galardonada flota del Mar Negro de Putin. Los barcos estacionados en Sebastopol fueron los responsables de bombardear ciudades en Ucrania utilizando misiles de largo alcance. En 2014, Putin demostró el valor de la ciudad portuaria al anexar rápidamente Crimea después de manifestaciones pro-occidentales en Kiev. Durante la ocupación de Ucrania, Crimea también se utilizó como ruta de suministro desde Rusia a la zona de guerra. Putin te otorga más importancia a la seguridad de Crimea que a todas las regiones de Ucrania, y las unidades, armas y vehículos militares de reserva rusos fueron transferidos a la región de Kherson a través de Crimea. Tanto es así que a principios de octubre, el ejército ucraniano atacó el puente de Crimea en el estrecho de Kerch, dañando la cadena de suministro del ejército ruso. En cuestión de horas, el nuevo líder de guerra de Rusia, el general Sergei Surovikin, apodado el general Armagedón, lanzó ataques masivos contra Ucrania. Si bien el compromiso de Rusia de proteger su territorio recientemente anexado en Ucrania continental ha sido ruidoso, sus respuestas a las amenazas a Crimea han sido firmes y concretas. El mes pasado, las fuerzas ucranianas recuperaron Kherson, la capital provincial de la región, a unos 150 kilómetros al norte de Crimea, lo que obligó a las tropas rusas a huir hacia el sur por el río Dnipro. Desde entonces, las fuerzas rusas han fortificado frenéticamente la brecha entre Crimea y la recién liberada Kherson. Si bien Occidente puede parecer reacio a suministrar a Ucrania armas ofensivas de largo alcance, la renuencia a proteger a Crimea de un ataque podría permitir que las fuerzas ucranianas avancen para evitar este problema y lanzar una amenaza más grave. Con los meses de invierno acercándose, lo que hace que las condiciones del campo de batalla sean aún más difíciles, Crimea ocupada por Rusia puede enfrentar el primer desafío de las fuerzas ucranianas desde 2014, ya que el ejército ucraniano vuelve su objetivo hacia el sur del país. Ucrania lanzó una ofensiva total contra los invasores rusos. Los efectivos ataques del ejército ucraniano hacen que el ejército ruso se desangre en Ucrania.
El ejército ucraniano ha dejado de ser solo una amenaza interna para Putin. La fuerza del ejército ucraniano ha llegado a la frontera. Los últimos acontecimientos en la guerra nos llevan a la frontera con Ucrania. El humo intenso y los sonidos de explosiones que se elevan en la frontera con Ucrania son una señal de conflictos candentes en la región. Un denso humo se elevó desde el área donde ocurrió la explosión, que se cree que ocurrió en la región de Belgorod en Rusia. Después de la explosión en el distrito de Yakovlevsky, cerca de la frontera con Ucrania, se reportaron cortes de energía en la región. La explosión llamó mucho la atención luego de una serie de ataques atribuidos a drones ucranianos en toda Rusia. Las imágenes compartidas en las redes sociales rusas muestran una espesa columna de humo negro que se eleva hacia el cielo. Se sospecha que Ucrania está detrás de una serie de ataques con aviones no tripulados que han golpeado el interior de Rusia en los últimos días, mientras las autoridades rusas buscan al culpable de las explosiones en la frontera con Ucrania. Los residentes de Yakovlevsky informaron de una explosión, seguida de cortes de energía. Aunque aún no se conoce la causa de la explosión, el área donde ocurrió la explosión se encuentra cerca de la frontera con Ucrania. Las explosiones en la base aérea de Engels en Saratov y la base aérea de Dyagilevo en Ryazan se produjeron poco después de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Rumania. Hablando en la cumbre en Bucarest, el ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgars Rinkēvičs, argumentó que en respuesta a los ataques del Kremlin contra la infraestructura civil en Ucrania, las fuerzas ucranianas deberían recibir luz verde para lanzar un ataque dentro de Rusia. Debemos permitir que los ucranianos usen armas para apuntar a sitios de misiles o aeródromos donde se lanzan operaciones, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgars Rinkēvičs. La propuesta de Edgars Rinkēvičs provocó una dura reprimenda de la embajada rusa en Letonia, que describió los comentarios de Rinkēvičs como una incitación a iniciar una guerra a gran escala. Mientras los misiles volaban del cielo en el campo de batalla en Ucrania y el infierno estaba ocurriendo en tierra, el intrépido presidente ucraniano Zelensky reapareció en el campo. Zelensky visitó a los soldados cerca del frente de Donbas en medio de una ola de ataques con misiles rusos. Rusia golpeada por ataques con drones por segundo día consecutivo, horas después de su último ataque con misiles contra Ucrania. El ataque con aviones no tripulados por parte del ejército ucraniano se produjo cuando el presidente Volodymyr Zelensky rindió homenaje a los soldados durante su visita a la ciudad de Sloviansk, cerca de la línea del frente. Zelensky dijo en un discurso en video con motivo del Día de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dirigiéndose a los heroicos soldados de Ucrania, Zelensky dijo: "Todos ven su fuerza y habilidad. Estoy agradecido con su familia. Han criado verdaderos héroes". Hizo declaraciones. Gracias por mirarnos.